Ya comenzamos, ¿no? Sí. Ya. Buenas noches. Mi nombre es Amalia Valenzuela y soy la encargada de presentar en esta noche de programa de Primera Infancia y Juego a nuestra querida invitada, Lisette Palma González, educadora diferencial y especialista en educación. ¿Cómo estás, Lisette? Buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿tú? Muy bien. Qué bueno. Eh, bueno, para comenzar esta entrevista, mi primera pregunta es, ¿por qué mencionamos que debemos enseñar a jugar? Bueno, comenzamos que primero se define el juego como contenido de valor cultural. Ya se hace referencia no solo a los juegos que aparecen como formas típicas de expresión de la edad infantil o a juegos ocasionales que el maestro trae a la sala para divertir a los niños, ya, sino que existen modos de jugar que no surgen espontáneamente y que la escuela necesita recuperar y enseñar. Ya estos juegos forman parte de nuestra cultura y deberían garantizarse como contenidos para la infancia en particular. Dentro de este grupo entran los que involucran reglas convencionales. Ya todos estos juegos se aprenden por transmisión social. Em, Se comunican de generación en generación, de padre a hijo, entre hermanos, entre pares y de maestros y niños en el jardín. Ya, ok, entiendo. ¿Y a qué se puede referir a que el juego pueda tener formatos o estructuras? La estructura formato incluye dos aspectos. Ya el primero, al que llamamos estructura profunda, es el que define el juego. Su variación modifica el juego. Por ejemplo, uno de los juegos que utilizo en la sala es la sillita musical, pero su variación es que los niños y niñas deben sentarse cuando la música pare el número que vaya indicando la educadora. ¿Ya? Entonces, en términos didácticos, el que enseña el juego debe sostener la estructura profunda que hace la definición del juego, ¿ya? Pero puede simplificar la estructura superficial e ir incluyendo las diferentes reglas a medida que comprueba que los jugadores las dominan o pueden jugar sin ayuda. Ya es decir, que a medida que comprueba que el jugador aprende las reglas, avanza explicando otras. Ya entiendo. Por ejemplo, mira, a ver si lo entiendo bien Ujú. de lo que me explicas. Por ejemplo, cuando yo estaba chica jugaba a piedra, papel o tijera y resulta que con mis compañeras estábamos en el colegio y teníamos escalera, entonces la que iba ganando al piedra, papel o tijera iba avanzando un renglón o subiendo o bajando la escalera. Ahí lo íbamos modificando, íbamos haciendo cosas como que llegaba abajo ganaba o la que llegaba arriba ganaba. Entonces, como a ese tipo de modificaciones se refiere, ¿o no? Claro, va variando dependiendo tu entorno cultural, dependiendo las Ujú, regiones. Por ejemplo, claro. acá en el norte, en el centro, en el sur, van a haber diferentes culturas que pueden ir variando los juegos, la Ujú. estructura. Siempre va a ser el juego base, como el que nos transmiten nuestros padres, abuelos, etcétera, pero ahí cada uno le puede ir dando un toque de acuerdo a su contexto. Ya. Otra pregunta que se me viene a la mente es, ¿tú crees que es importante el juego reglado en la primera infancia? Sí, a mi parecer el juego en todas sus formas es primordial en cada etapa de los niños y niñas, ya en la actividad rectora de la infancia y y los niños aprenden mientras juegan. Ya los juegos reglados son parte del desarrollo evolutivo y sociocultural para ser transmitidos. Será muy importante que exista alguien que los sepa y enseñe a los demás. Ya en el caso de los niños en primera infancia, se encuentra en un estado de aprendizaje múltiple. Todo va a llamar su atención. La música, los colores, texturas, canciones, objetos, etcétera. Ya entonces esto será un mundo por descubrir y a través del juego reglado eh, van a aprender también otras cosas. Comienzan a obtener diferentes aprendizajes, convivencia con otros, empiezan a tener resolución de problemas, desarrollo de pensamiento,
trabajo en equipo y muchos factores que son positivos para su aprendizaje. Ujú. Y, por ejemplo, dentro de este aprendizaje que tienen los niños y niñas, ¿cierto? ¿Por qué etapas o cómo llega el niño o la niña a lograr jugar este juego reglado? Mira, como primera instancia, se dice que su primer juego es la imitación. Ya siempre el juego desde chiquitito va a ser la imitación, imitación de roles, de los padres, de los diferentes personas que ellos conviven, ¿ya? A lo largo de su vida aprenden a través de la imitación. Luego, cuando van creciendo en una segunda etapa, los niños comienzan a jugar con otros. Pero en esta etapa, sin embargo, no les importa ganar el juego, ya, sino que comienzan a jugar con otros. No les preocupa el ganar, sino que van modificando para seguir jugando. Ya no le importa el ganar, sino que van creando lazos y juegan, pero no le importa ese objetivo como ganar en sí. Ya en tercera instancia, ya son conscientes de que existen ciertas normas dentro del juego. Ujú. Ya y cada jugador intenta seguir estas normas en conjunto, incluso ayudando al niño que no sabe para seguir jugando. Y ahí van avanzando paso a paso. ¿Ya? Y recién en un cuarto momento o de codificación de reglas, los niños cooperan en el intento por unificar estas reglas. Se va produciendo una apropiación cada vez más objetiva y universal de la comprensión de la regla, ¿ya? Sin embargo, esto no asegura la toma de conciencia del sentido pleno del juego, ya donde esto va ligado a los niveles de complejidad que cada juego particular tiene. Ya eso va a ser un poquito más complejo para ellos, va a demorar más el sentido, pero esas serían como las etapas del juego reglado en primera infancia. Ya, entiendo. Em, ¿Qué factor encuentras primordial para que un niño o una niña comprenda el juego reglado? Primeramente, que exista una persona que sepa el juego y que éste la enseñe. Como había dicho antes, puede ser el adulto o puede ser hasta un mismo niño, pero que ya sepa y haya jugado muchas veces este juego para poder enseñarlo. ¿Ya? Bueno, de esta forma se va a traspasar el conocimiento en la forma de jugar. Será de suma importancia para esto crear un ambiente armónico donde pueda existir diálogo, buena comunicación entre los participantes, tener cuenta de los límites, conductas, tanto en los juegos individuales como grupales, tener la presencia de los roles, uso del espacio, compartir materiales, respetar al otro y hacer de esta instancia algo constante. Ya lo primordial para esto, para que ellos logren jugar con estas normas o reglas, va a ser la constancia. Si no hay constancia, va a ser muy difícil que el niño logre aprender un juego reglado. Ya, lo ideal será que se lleve a la práctica constantemente, hacerlo parte del día a día e ir entregando las herramientas para que todos puedan participar de él. Ujú. Algo así como que sea parte de la rutina del niño, que como dices tú, que se vaya repitiendo Claro, este juego para ir también entendiendo un poco estas normas que tiene o límites, por decirlo así, cada juego. sí. Mira, te doy un ejemplo así como en el contexto donde yo trabajo, la rutina es muy importante para los niños pequeñitos. Ujú. Entonces, todos los días tenemos nuestras canciones, nuestros juegos con mímicas, pero es algo que hacemos todos los días y es así como ellos logran guardar este aprendizaje. Ya Claro, lo mismo en el juego con reglas, sobre todo que son reglas y ellos son chiquititos, va a ser más difícil para ellos. Así que si claro. hay una constancia, van a Pero lograr guardar este aprendizaje. ese concepto, por decirlo. Exacto, Sí, por ejemplo, en las canciones también suele pasar en algunos casos que, bueno, como dices tú, en contexto escolar, se repiten canciones y después ya logran entender que, por ejemplo, la canción pueden hacer un movimiento, ¿cierto? Con claro, el cuerpo y a veces van adquiriendo incluso
otros movimientos a través de la misma canción, como que logran explorar o logran entender que se puede, no sé, mover el cuerpo de tal forma o se puede ir modificando, como Sí, conversábamos, sí, el mismo juego, la misma canción, de distintas formas. sí. Y bueno, aprender las reglas de un juego, ¿tú crees que significa saber jugar? Mira, la verdad en los niños pequeños, los juegos con reglas suponen un momento de, como habíamos hablado, de su desarrollo evolutivo y sociocultural. No será algo que aprendan y comprendan del todo a su temprana edad, ¿ya? Para jugar con reglas se necesitará, habíamos dicho, un adulto guía que guíe este juego, que sea constante. Por ende, las reglas en los niños pequeños serán primeramente interpretaciones, ya podrán ir adaptándolas de acuerdo a su realidad y poco a poco se irá integrando mayor complejidad. Ya la regla dice cómo jugar, pero no explica el sentido o el para qué del juego, ya lo que implica una serie de destrezas que cada niño irá desarrollando a través de su etapa de desarrollo y así progresivamente se irá aprendiendo a jugar, ¿ya? Bueno, reitero, como habíamos hablado, que ellos aprendan no significa que van a saber a jugar de inmediato, porque habíamos dicho que eran chiquititos, pero cada etapa de su desarrollo irá permitiendo hasta que aprendan al 100% de estas reglas. Y todo es a base de la constancia y así sucesivamente, pero en primera instancia son interpretaciones eh, y también modificando el juego a su manera, A como su decía. manera, Claro, a lo que vayan entendiendo también claro, de parte de este juego. sí. Ya. Y bueno, dentro de los juegos que hablábamos de los juegos reglados, hay también juegos tradicionales. ¿Y qué caracteriza a los juegos tradicionales? Los juegos tradicionales se caracterizan por tener reglas de fácil comprensión, ya memorización, respeto también, que es algo primordial, y además pueden combinar distintas coreografías y requerir objetos sencillos de uso cotidiano. Ya los juegos tradicionales se caracterizan también por ser parte de la cultura de nuestros abuelos, Claro. de nuestros Como, por padres. ejemplo, estas rondas típicas que a uno le enseñaron cuando estaba pequeña, ¿cierto? Que tenían cierta, como dices tú, coreografía sencilla, o si necesitaba algún elemento, era una piedra, ¿cierto? Eran cosas como bien, bien sencillas. Sí, como te decía, va a depender mucho como de los contextos que viven uno. Claro, Sobre todo, por ejemplo, antes, que no había esto como de la ciudad, modernidad, los juegos tradicionales eran algo súper sencillo, como el luche, con las piedritas, una hoja, etcétera, la tierra, y así muchos juegos tradicionales que todavía existen. existen. Así que eso es como lo más sencillo que hay y así a la vez igual, bueno, con la modernidad y todo le pueden ir dando, Otros significados también. claro, otro significado, agregando cositas, pero para mí es como lo más sencillo y lo que viene de nuestros ancestros. Bueno, aquí también estamos hablando de los juegos tradicionales y también mencionamos los objetos, ¿cierto? ¿Cómo podrías definir los juegos tradicionales con objetos? Va relacionado igual a lo que estábamos comentando ahora, pero para especificarlo un poquito más. Mira, los juegos tradicionales con objetos son aquellos que se utilizan objetos sencillos de encontrar de la vida diaria, por ejemplo, y fáciles de utilizar. Pueden ser botones, pueden ser piedras, hilos, lo que tengan A la- a la mano, es así literal, ¿ya? Y que incitan casi por instinto a jugar con ellos, ya además de dar la posibilidad de jugar, ya sea solo o con más personas, que puede ser el juego solitario o claro, grupal. o grupal. Exacto. En cuanto a la complejidad de las reglas, en algunos juegos las reglas parecieran no existir, ¿ya? Pero sin embargo, al estar con más jugadores se puede llegar a decidir cierto tiempo de normas y acuerdos para jugar.
¿ya? Estas Ujú, reglas asumen modos diferentes de ser jugados, dado que los jugadores son co-creadores, ¿ya? Esta co-creación también es una de las características de los juegos con reglas convencionales, que no siempre es comprendida de los niños pequeños, ujú, ¿ya? Las reglas, por ser convencionales, existen en tanto los jugadores que las acuerden, pacten o negocien, y en este caso los jugadores definen antes de jugar cómo van a hacer. ujú. Ya, así que esto se va construyendo, no es solo de uno, sino que ya empiezan a hacer las reglas, pero todos empiezan a, Forma grupal. claro, Por ejemplo, un trabajo en equipo. en equipo, y lo que conversábamos antes también, que al final el juego o el canto en este caso, o lo que se vaya a jugar, ¿cierto? Se va modificando de acuerdo a la cultura, a la región, va a ir dependiendo de todo eso, y a medida, como conversábamos antes también, que se va construyendo a medida que van entendiendo como estas reglas, estas normas, y que tiene un sentido también el juego. Sí, Y lo que tú decías, eso de un botoncito, de un hilo, no sé si tú recuerdas el run run, el run run, sí, que era clásico, ¿cierto? Y al final ese, por ejemplo, uno jugaba solo, también podía compartirlo o algo, pero claro, ahí uno iba creando a lo mejor las reglas con el otro, tiene que sonar así, sí, tiene que sonar dos veces, tiene que sonar tres veces. sí. Y bueno, dentro de lo que hemos ido conversando, ¿qué beneficios crees que aportan los juegos tradicionales reglados? Bueno, lo habíamos comentado un poquito antes, que uno de los beneficios era que los niños comienzan a desarrollar diferentes habilidades. No es solo un juego libre que está permitido todo, sino que ya hay cositas que empiezan a trabajar en su cabeza, desarrollar diferentes habilidades. En todos los ámbitos van creando nuevos conocimientos y aprendizajes en sí mismos y para otros. Ya en cada etapa que atraviesan van integrando diferentes sensaciones a partir del juego. Habíamos dicho imitación, interpretación, identificar roles, cooperación y crear vínculos. En este contexto hay muchos elementos beneficiosos, ya algo tan simple e importante como reírse a través del juego, ya que lo pasen bien, em, significa que los niños y niñas puedan disfrutar aprendiendo. No este juego que tiene reglas va a significar que sea Que es algo aburrido, estricto. claro, como estricto, no, sino que como a través de su interpretación o modificación sea algo a la vez beneficioso, pasarlo bien, disfrutar, ya aprender estos juegos tradicionales hará que los niños y niñas lo guarden en su memoria como una carga afectiva, emocional y social para toda la vida. Y para terminar, hablando de estos juegos que uno recuerda cuando era pequeño y que la emocionan hasta el día de hoy, como tú mencionabas recién, es realmente una carga afectiva a la memoria, una carga social que uno comparte con distinta gente y la mayoría lo conoce, ¿cierto? ¿Crees que es importante el recuperar los juegos dentro del ámbito educacional? Sí, mira, todo juego tradicional se entiende como patrimonio de la humanidad. Lo que habíamos hablado se traspasa de generación en generación, siendo una herramienta fundamental para el aprendizaje, pero a la vez tiene la carga afectiva y simbólica. Eso yo creo que es lo más importante porque viene de nuestra familia, de nuestro contexto educativo, de profesores, de amigos, ¿ya? Que es algo que igual uno lo va apropiando. Exacto, es algo tan nuestro. Mira, actualmente en el sistema educativo, al menos donde yo trabajo, se ha perdido el sentido de juego y poco a poco se ha ido descendiendo el tiempo y reduciendo el espacio que se le otorga a este juego propiamente tal, ya haciendo las actividades muy estructuradas de repente y estableciendo límites estrictos, ya entonces eh, eso pasa de ser poco llamativo para los niños y las niñas. Ya entonces ellos necesitan como lo contrario de eso,
Yo creo que se deberían incrementar las instancias para recuperar el juego, incluirlo en las rutinas diarias de los niños, va a ser algo muy llamativo, de manera entretenida, debería formar parte del repertorio lúdico y así haríamos posible que esto tan lindo y relevante de la vida no se extinga, sino que permanezca dentro de la enseñanza en las escuelas. Ujú. Me parece muy lindo lo que comentas, comparto también tu opinión, que debería ser incluido en las rutinas diarias como una actividad permanente, que esté siempre, ¿cierto? Como asegurando el espacio y el tiempo para los juegos en los niños, eh, y que no sea solamente parte del recreo, o sea, que no sea algo eh, limitado, ¿cierto? Que son 15 minutos, 20 minutos a veces por jornada, Sí, y que es un recreo que tampoco, de lo que conversábamos, no se transmite un juego tradicional, no se transmite un juego arreglado, y que los niños cada vez lo van perdiendo. sí. Así que, Mira, ¿sabes qué me pasa a mí? Que el recreo son 15 minutos donde ujú, tienen que aparte comer la colación, su recreo es así de pequeñito. Después que entramos a la sala, nos dan así pautas que hay que hacer esto, conmemoración de tanto, etcétera, sí, etcétera, y nos limita al final el el tiempo, tiempo para hacer algo así. ujú, Y de repente cuando uno propone, eh, como de los más arriba, claro, director, sí, el director etcétera, de dicen, oye, GPUTP, pero no todo es jugar, pero jugar se aprende, claro, a través de juegos se aprende. sí, Entonces, ¿qué hago yo en mi caso? Trato claro, de planificar toda la actividad a través de un juego, pero claramente están estructurados por los sí. contenidos, por las bases curriculares. Lo que se espera, y que también hay un Exacto, director, un jefe UTP detrás exigiendo cierto también, como dices, tu pauta de evaluación que cumplir, y que también contenido que pasar. A mí en ese sentido igual me pasa lo mismo, como ya integremos por favor más el juego, más actividades que los niños realmente gocen, disfruten, ¿cierto? Dentro de la jornada. Y claro, cuesta mucho que, como dices tú, los altos mandos logren entender esto, o sea, ellos le exigen esto y vamos. Y como dices tú, que se juntan conmemoraciones, que efeméride, montón al final de actividades que van haciendo que la rutina además se acorte mucho en sí, y pasar contenido en ese corto tiempo y además darle tiempo al juego es súper difícil. sí, muy difícil. Pero mira, ahí tenemos que tener esperanza Esperanza. que, que se puede lograr. Ahí uno va aportando un granito de Sí, arena, pero esperemos que sea posible sí. y que vuelva Poquito la... a poquito. Sí, Ya, muchas gracias, Lisette, por tu entrevista. Fue un y, gusto. Nos estaremos igual. viendo, así que buenas noches. Sí, buenas noches. Ah,